¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos a la séptima clase del curso de nivel 1 de Arduino desde cero. Recordad, este es un curso de teoría, así que no tenemos mucha cosa práctica, sino que yo os enseño unas cuantas funciones, variables o cualquier término que tenemos dentro de la programación Arduino y os explico cómo se utiliza y por qué se utiliza así. Hoy vamos a hablar un poquito de entradas y salidas del Arduino, y para esas entradas y Arduinos vamos a trabajar con el Arduino 1. Así que primero os voy a explicar un poquito para recordar qué entradas y salidas tenemos y luego cómo utilizarlas. Entonces, recordemos primero un poquito de la configuración de Arduino. Si te acuerdas bien de las primeras clases, cuando expliqué Arduino, tiene 14 pines digitales. Este en el caso del Arduino 1, si es el Arduino Mega tiene 50 y pico, pero de entrada nos centramos en el Arduino 1. Con esos 14 pines digitales son de 0 al 13. Solo que recordad, el pin 0 y 1 son el TX y RX, que son de la comunicación de WART, y esa comunicación está también utilizada por el Arduino entre el USB y el chip de Arduino, que es el Atmega 328. Entonces, si nosotros estamos subiendo algo al Arduino utilizando el puerto serie de USB, no podemos utilizar esos pines. Lo que tenemos que hacer es subir el código y luego conectar cualquier cosa que queremos en esos pines, porque si conectas un LED o lo que sea, el código no se podrá subir. Luego también tenemos por otro lado estos 6 pines de aquí, que son entradas analógicas. Quiere decir que podemos leer señales analógicas, no solo ceros y unos. En digital, en lectura digital solo tenemos ceros y unos que representan tierra para 0 y 5 voltios o 3,3 voltios dependiendo del voltaje de la placa para un voltaje alto. En cambio, analógico podría ser un válido, y en cuanto más bits tenemos en la lectura del ADC, pues más precisión tenemos para la lectura. En este caso utilizan unos ADCs de 10 bits. 10 bits, recordad, 2 elevado a 10 son 1024, así que podemos leer de 0 a 24 en lecturas analógicas. Pero ojo, estos 6 pines pueden leer lecturas analógicas, ADCs, pero también se pueden utilizar como pines normales digitales, de escritura o lectura digital. Entonces, en vez de 14 pines digitales, tendría que ser 20 pines digitales, de los cuales 6 también aceptan lectura ADC. Muy bien, ¿qué más tiene una Atmega 328? Lo pongo también como entrada o salida, o I/O. Los 3 puertos de comunicación, porque un puerto de comunicación en serie al fin y al cabo es mandar o recibir datos de un módulo, de lo que sea, o también es una entrada o salida. Podemos recibir cosas del exterior, porque eso es una entrada, es recibir algo del exterior para el Arduino, y una salida es controlar algo de alrededor, un actuador de alrededor. Entonces, esos 3 puertos de comunicación son el puerto de I2C, que está aquí en los pines A4 y A5 del Arduino, y el pin de datos es el SDA, y el pin de clock o de reloj es el SCL. Este es el puerto de comunicación I2C, que ya lo veremos en unas clases futuras, pero aquí lo explicaré por encima más o menos cómo se utiliza esta comunicación como salida. También tenemos el puerto de SPI, y el puerto SPI está en los pines 11, 12 y 13 del Arduino, que son para MOSI, MISO y Clock. Son estos pines de aquí que se conectan a 11, 12 y 13. También necesitamos el pin de Chip Select, pero ese pin puede ser cualquier pin que nosotros escogemos cuando programamos SPI. Y nos queda el puerto de WART, que es el que hemos dicho antes, con el puerto de TX y RX, que están los pines 0 y 1 del Arduino. ¿Qué más tenemos para Arduino? Recordad que tenemos un pin de RF, o referencia analógica, y esta referencia es muy importante, sobre todo cuando vamos a hablar de entradas analógicas, porque tú cuando estás midiendo un voltaje, incluso si estás midiendo 5 voltios, cuando estás leyendo no te van a dar 5 voltios, te va a dar el máximo del ADC, que hemos dicho que es 1024. Entonces, ¿eso referente a qué? Porque si tu placa está alimentada a 3 voltios, cuando vas a medir 3 voltios te va a dar 1024. Entonces el máximo está en referencia a algún voltaje. En este caso, por defecto, es el voltaje de alimentación de la placa. Pero si quieres un voltaje externo, le podías aplicar otro voltaje en la ref. Entonces, si tu placa está alimentada a 5 voltios, pero tú en la ref aplicas 2 voltios y programas que la referencia analógica es el pin de AREF, cuando estamos leyendo 2 voltios, nos va a dar el máximo de 1024, los 10 bits. También, por otro lado, tenemos una referencia interna. El Arduino 1 tiene una referencia interna de 1,1 voltios, que es muy importante cuando usamos baterías, y lo veremos dentro de nada. Y el Arduino también tiene un comparador en el pin de 6, que es muy importante cuando estamos comparar señales. Si no sabéis qué es un comparador, pronto haremos otro curso de electrónica básica donde veremos el op-amp. Y el op-amp pues, es un amplificador que se puede usar como comparador. Pero la idea es que el comparador lo que hace es tiene 2 señales de entrada, uno en la entrada positiva y uno negativa. Cuando la entrada positiva es mayor que la negativa, que las compara, y cuando es mayor, la salida del comparador es positiva.
Y cuando la entrada positiva es menor que la negativa, la salida es 0 o negativa. Bueno, negativa no, porque no trabajamos con voltajes negativos, pero es bajo, es un low o un high. Más o menos estas son las entradas y salidas que tenemos con el Arduino. Así que vamos a empezar primero con la escritura digital, o bueno, con el pin como salida. Vamos a ver qué opciones tiene. Bien, cuando queremos usar uno de los pines digitales o incluso los pines analógicos para escribir algo digital, porque si os acordáis, los pines de A0 a A5 tienen el ADC, tienen lectura digital, analógica, perdón, pero también podrían hacer una lectura o escritura digital. Pero vamos a referirnos ahora solo a los pines de 0 a 13. Cuando queremos hacer que el pin sea una salida y además escribir algo en esa salida, utilizamos la función de pin mode. Esta función lo que requiere es que el primero le demos qué pin queremos hacer como salida o como entrada y luego ponerle el tipo de salida, el tipo de ese pin, si va a ser salida o entrada. Aquí tengo más detalle. La función pin mode se escribe así con la M grande, mayúscula. Primer elemento antes de la coma es el pin que queremos cambiar y luego el tipo de pin que va a ser. Podría ser output o salida, podría ser input o entrada, o una que es muy importante es input pull-up, que ya lo hemos explicado en la clase anterior, pero ahora como vamos a pasar a la entrada digital, os lo voy a explicar en más detalle por qué utilizamos este input pull-up para señales, para detectar señales. Entonces, una vez hemos puesto que el pin está como output, lo podemos poner en alto o en bajo. Otra vez os digo, en digital alto representa la alimentación del Arduino, en este caso 5 voltios, y el bajo representa tierra o 0 voltios. Para poner el pin en alto o en bajo, utilizamos la función de digital write. Digital write también requiere qué pin quieres poner en alto o en bajo. Primero ponemos el pin, en este caso el pin número 3, y luego qué tipo de señal le quieres poner, alta o baja, con low o high. Si le ponemos low, obviamente el pin está apagado, y si le ponemos high, el pin está encendido. Si yo subiría ahora al Arduino un código con pin mode 3 como output, eso quiere decir que el pin 3 va a ser salida. Si además pongo digital write 3 high, eso me va a poner el pin en alto, y por ejemplo si tengo el LED encendido, lo encendería. Os quería enseñar un poquito dentro del Arduino cómo hacen estos cambios. Esto es una representación muy simplificada, obviamente esto no es un circuito real, tendría mucho más elementos, pero por si no sabéis, esto es la representación de un MOSFET o de un transistor, y un transistor es en digital nos referimos como un interruptor, algo que conecta o no conecta, algo que enciende o no enciende. En este caso este transistor lo que hace es conectarte a tierra o conectarte a USB-C. Cuando ponemos el pin como output y lo ponemos en low, lo que hace es activar este transistor que conecta al pin 3, por ejemplo, a tierra. Entonces el pin está en bajo. Si lo ponemos en high, lo que hace es activar este otro transistor que está conectado a VCC o a la alimentación del Arduino, que son 5 voltios o 3,3 dependiendo del voltaje que estás utilizando. Entonces automáticamente el pin 3 está en alto porque este switch o este interruptor, transistor, está conectado. Más o menos así es la escritura digital. Ponemos el pin 3 o el pin que queramos como output y luego aplicamos un pulso low o high. Muy bien, de la misma manera como tenemos escritura digital, también tenemos escritura analógica. Pues en este caso utilizamos una señal que se llama PWM. Normalmente nos referimos a analógico, una señal que cambia en el tiempo. En la escritura digital solo podíamos hacer low o high, un 0 o un 1, 0 voltios o 5 voltios. Los 5 voltios, como son estables y nunca cambian en el tiempo, se llaman DC, se llaman corriente o voltaje continuo. En cambio aquí es una señal de una onda cuadrada, que no es bien una señal analógica, pero nos podemos referir a una señal analógica porque cambia en el tiempo. Está haciendo unos pulsos cuadrados muy rápidos, de 50 Hz, 100 Hz, 200 kHz, dependiendo del registro que estamos poniendo. ¿De qué nos sirven estas señales? Bueno, primero os quería explicar que una señal de PWM de inglés viene de Pulse Width Modulation. Eso quiere decir que estamos modulando el ancho de un pulso. Como podéis ver aquí en pantalla tengo unos ejemplos y ese ancho se refiere a cuánto tiempo está el pulso en alto respecto a cuánto tiempo está el pulso en bajo. La distancia entre donde empieza el pulso y acaba es siempre la misma. Lo único que cambia es cuánto tiempo el pulso está en alto o en bajo. Por ejemplo, aquí tenemos un duty cycle que representa la duración del ciclo de 50%. Eso se refiere que la mitad del tiempo el pulso está en alto o 5 voltios y la otra mitad del tiempo está en bajo. Aquí tenemos un duty cycle de 75%, quiere decir que prácticamente casi todo el tiempo está en alto y los otros 25% está en bajo. Y de la misma forma, lo contrario, tenemos un duty cycle de 25%, quiere decir que solo un pequeño pulso, 25% del pulso está en alto y el resto del tiempo está apagado. ¿De qué nos sirve eso? Pues para controlar la potencia mediana de algunos dispositivos. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de un motor DC. No todos los dispositivos funcionan con señal PWM,
pero controlar el brillo de un LED, como hemos hecho antes en la clase anterior, o un motor, es bastante fácil. Si nosotros aplicamos esta señal a un transistor, este de aquí, para controlar un poquito más de corriente, porque el Arduino no puede dar mucha corriente, no es que no podría el Arduino controlar un motor DC, sino que la corriente que sale de un pin está limitada a unos 200 mA, que para controlar un motor DC no es suficiente. Entonces, para amplificarla utilizamos un transistor. En los cursos de electrónica hablaremos de cómo amplificamos señales con los transistores, por si queréis mirar ese curso. Entonces, esa señal, ¿cómo cambia la potencia aplicada? Pues si tú aplicas un pulso en alto y uno en bajo muy lento, casi digamos, se podría considerar como un voltaje DC, digamos, cada pulso tiene 2 o 3 segundos, lo que haría el motor es encenderse 1 segundo, 2 segundos, apagarse 2 segundos, encenderse 2 segundos, apagarse 2 segundos. Eso no se considera como una señal analógica. Si subimos de frecuencia, digamos que en vez de hacerlo una vez cada 2 segundos encender y apagarlo, digamos que en vez de eso lo que hacemos es cambiar los pulsos muy rápido, 50 Hz, 200 Hz, 200 kHz. Entonces ya el motor nunca se apaga, sino que está como haciendo el promedio de la potencia aplicada. Si tú le aplicas la mitad del tiempo en on y la mitad del tiempo en off, obviamente la potencia total media en un segundo o dos es la mitad de la potencia que podrías aplicar, porque mitad de tiempo está encendido y mitad apagado. Cambiando ese pulso podemos pasar de casi nada de potencia, donde el duty cycle es 0, a 100% de potencia, donde el duty cycle es 100%. Obviamente, cambiando eso y depende del dispositivo, podemos controlar más o menos la potencia. Con un LED cambiamos el brillo y con un motor DC cambiaríamos la velocidad, porque el voltaje aplicado, el promedio del voltaje aplicado al motor se cambiaría dependiendo del duty cycle de la señal. Intentaré poner por pantalla uno de los proyectos que he hecho en mi canal, donde estamos controlando la velocidad de un motor DC con señales de PWM. El voltaje, para cambiar la velocidad de un motor utilizamos el cambio del voltaje, pero en este caso el Arduino solo va a aplicar un voltaje, 0 o 5 voltios, así que el voltaje no cambia, pero la cantidad de tiempo que lo tenemos en encendido y la cantidad de tiempo que lo tenemos en apagado, en promedio cambia la potencia aplicada al motor. El voltaje es el mismo, lo único que pasa es que regulamos cuánto tiempo lo dejamos encendido y cuánto tiempo apagado. Si fuera muy lento, lo que haría es encender y apagar el motor, pero como es muy rápido, lo que hace es un promedio de la potencia aplicada. Entonces, ¿cómo utilizamos esta señal? Pues utilizando la función de analog write. Igual que el digital write, analog write requiere primero que le digas en qué pin queremos crear esta señal de PWM. Ojo, no todos los pines de Arduino podrían crear esta señal, solo los pines 5, 3, 6, 9, 10 y 11. Y además en la placa los tenéis como con un guión o con una rayita así que está oscilando, representando que esos pines tienen esta señal de PWM. También podrías hacer tus funciones de crear una señal PWM digital con un código. Entonces eso ya no es hardware PWM, sino que es software PWM y todos los pines podrían crearla. Pero a lo que es hardware, o sea, pines que ya están dedicados a hacer esa señal, son solo el 3, el 5, el 6, 9, 10 y 11. Y estos ya tienen unos registros dentro que ya controlan la frecuencia de esta señal y el ancho del pulso. Y en la clase siguiente vamos a hacer una clase completa solo de señales PWM, donde vamos a ver cómo cambiar estos registros y no utilizar la función de analog write, sino que utilizar directamente los registros para cambiar la frecuencia y el duty cycle de los pines, porque eso os ayuda mucho mejor que una función de analog write. Pero de momento la función de analog write se utiliza así. Nosotros le pasamos en qué pin queremos hacer la señal de PWM y luego el valor del duty cycle. En este valor se puede representar solo con 8 bits. Y si recordáis, 8 bits son 2 elevado a 8, son 256. O sea, el valor máximo del duty cycle podría 256. Y eso no es por ciento, sino que eso representa... El 0 representa 0 duty cycle y 256 representa el máximo. En verdad sería 255 porque recordad que si empezamos desde 0 no llegamos a 256. Entonces, dependiendo del valor que yo le ponga aquí, el duty cycle va a ser mayor o menor. Obviamente con 0 no es nada y con 200 pues será un 70%. Tengo ahora un ejemplo en Arduino con lo que vamos a controlar un LED, así que vamos a mirarlo. Muy bien, como en la clase anterior, tengo un potenciómetro conectado en el pin A0. Como lo podéis ver, está conectado al Arduino y este lo voy a leer. Sabéis que el valor va de 0 a 1023 y lo voy a mapear a un valor de 0 a 255, que es el valor máximo que podría utilizar con analog write. Entonces yo ahora voy a hacer un analog write en el pin 5
Y antes de definir ese pin como salida, y el valor que le voy a escribir pues es el valor que estoy leyendo del potenciómetro, de tal manera que si yo giro el potenciómetro voy a controlar la potencia que aplico en este caso a un LED que está conectado en el pin 5. Así que voy a subir este código y vamos a ver cómo podemos controlar el brillo de este LED moviendo el potenciómetro. Muy bien, se ha subido el código y como podéis ver, girando el potenciómetro podemos cambiar el brillo, o sea la potencia o la señal de PWM que se aplica al LED. Intentaré con más vídeos por pantalla para ver cuando giramos el potenciómetro cómo cambia el ancho del pulso y a la misma vez pues la potencia que aplicamos a ese LED. En este caso es un LED, podemos controlar un motor o cualquier otro dispositivo, como por ejemplo en mi proyecto de soldador portátil estaba controlando con señal de PWM en la puerta de un MOSFET, de un transistor, pues la potencia que va al elemento calentador del soldador. De esta manera, en cuanto más ancho le daba, más potencia podía llegar a la punta y la punta más temperatura tenía. Haciendo un control de PID, que es proporcional, integral y derivativo, podemos controlar para poner de tal manera que cuando detectamos por ejemplo 200 grados, que la potencia empiece a bajar, y si se baja de 200 grados la potencia empieza a subir. Entonces tú puedes cambiar el ancho del pulso para estar siempre en la temperatura que quieras. Vamos a hacer en el curso de nivel 2 un proyecto de PID seguro, así que estad atentos y ahí vais a aprender un montón de estas señales y también de cómo hacer PID en Arduino. Yo creo que con esto ya se entiende cómo se utiliza Analog Write. Simplemente ponemos en qué pin queremos aplicar esa señal y qué valor entre 0 y 255 representando el ancho del pulso, más en la clase de PWM. Bien, electrónicos, ya estamos por fin en la entrada. Entonces para la entrada tenemos entrada digital o entrada analógica. Vamos a ver primero la entrada digital y os voy a explicar un poquito esto del pin mode input o input pull up. ¿Por qué tenemos que utilizar este pull up? Cuando nosotros ponemos el pin mode, por ejemplo el 3 como input y lo declaramos como entrada, tenéis que tener en cuenta que primero la impedancia o la resistencia de ese pin ya es casi infinita, es muy alta, alrededor de mega ohmios. Eso quiere decir que no puede fluir corriente hacia adentro del pin. Por defecto, todos los pines estos digitales o analógicos ya vienen definidos, o sea, el registro viene definido como entrada. Si tú lo quieres poner como salida, tendrías que poner pin mode output, pero por defecto los pines analógicos están definidos como entrada. Pero un pin digital, tú para definirlo como entrada lo tienes que poner pin mode 3 y input. ¿Qué pasa en ese momento? Pues como la impedancia es muy alta, quiere decir que incluso una pequeña corriente podría inducir un voltaje en ese pin. Como está flotando, si tú lo tocas con la mano o hay interferencias electromagnéticas o estás cerca de un cable con alto voltaje, ese pin podría detectar un alto muy fácil, incluso si no hay un alto. Si tú tienes conectado un botón en ese pin y no lo has apretado y detecta un alto, es por culpa del ruido. Entonces tú tienes que enganchar ese pin a un valor estable con una resistencia. Por eso ponemos el pull up. Si ponemos el pull up es esta representación de aquí. El pin está siempre conectado a VCC por una resistencia de un valor medio, no sé, 1K o 2K. De tal manera que si ahora conecto un botón aquí en este punto conectado a tierra, cuando yo aprieto el botón, automáticamente el pin va a detectar un valor bajo. ¿Por qué? Por la resistencia, como no da mucha corriente, prefiere la directa conexión a tierra que la resistencia. También podemos hacer un pull down, pero el Arduino no soporta el pull down, solo tiene pull up. Si quieres hacer un pull down, quieres una resistencia conectada siempre a tierra, tendrías que hacerlo fuera con una resistencia real conectada al pin que tú quieres medir y a tierra del Arduino. Vamos a ver un poquito más en más detalle qué es este pull up. Muy bien, digamos que yo quiero leer la entrada digital del pin de 3. Si el pin de 3 está hecho como entrada, pero no está conectado con ningún pull up o pull down, os he dicho que está flotando. Eso quiere decir que cualquier pequeña señal de ruido lo podría activar y no estamos detectando lo que nosotros queremos. Yo quiero detectar pues cuando apretamos este botón. En este caso tenemos un pull up, en este caso un pull down. ¿Por qué? Pues la señal que leímos está en este punto y en este caso la señal está tirada hacia arriba con una resistencia R1 o en este caso está tirada hacia abajo, hacia tierra con una resistencia también R1. En este caso el pin, si no activamos el switch, el botón, el pin siempre estaría detectando VCC porque está conectado a través de la resistencia. En el momento que conectamos el botón, la resistencia ya no importa, como tiene un valor bastante alto, lo que va a detectar el pin de 3 es directamente conexión a tierra, 0. En el caso opuesto, con pull down, el pin siempre está conectado a tierra a través de la resistencia. Como pongamos el switch, como activamos el switch, directamente va a detectar VCC.
De esta manera podríamos detectar cuando apretamos de verdad un botón y eliminar el ruido o bueno, la mala suerte de que algo te active la entrada cuando no toca. Aquí tengo también una protoboard como sería una representación de un pull down. Como podéis ver, la resistencia, como el pull down no se puede hacer en hardware con la función de input pull down, solo tiene input pull up, lo tendríamos que hacer fuera con una resistencia. El botón en un lado está conectado a VCC, el pin este de aquí de abajo está conectado al pin 4, que es el que nosotros vamos a leer, y la resistencia está conectada a través de un cable a tierra. Entonces esta entrada siempre está conectada a tierra, a no ser que yo aprieto el botón y en ese momento está conectado a VCC y podría hacer una lectura digital. Entonces para hacer una lectura digital es simplemente hacer un digital read. Muy bien, para hacer ese digital read aquí tengo un ejemplo en Arduino. Primero he definido el pin número 6 como input pull up, quiere decir que siempre está en alto, a no ser que yo con un botón lo pongo en bajo. También he activado el puerto serial para poder imprimir el estado por el monitor de serie. Y lo que hago es me creo un estado que es valor booleano, quiere decir que solo puede tener valor 0 o 1. Y eso lo igualo a digital read del pin 6. Si yo tengo 0 voltios en el pin 6, digital read me va a devolver un 0. Si yo tengo 5 voltios o un valor alto, me va a devolver un 1. Ojo con estos voltajes. Aquí tengo escrito que las placas que van a 5 voltios de Arduino detectamos como un valor high o alto todos los valores que están por encima de 3 voltios. Y un valor low, todos los valores que están por debajo de 1,5 voltios. Entonces tenemos ahí un margen donde podría ser alto o bajo. Por eso os tenéis que asegurar que cuando apretamos un botón salta directamente de 0 voltios a 5 voltios para saltarnos el rango ese de error. Si estamos utilizando placas de 3,3 voltios, detectamos o leemos como un valor high todo lo que está por encima de 2 voltios y como un valor low todo lo que está por debajo de 1 voltio. Entonces si yo ahora aprieto el botón, como el botón aquí en mi placa está conectado al pin número 6 y está conectado a tierra y el pin tiene un input pull up, siempre tengo un estado alto y cuando aprieto el botón o un 1 y cuando aprieto el botón tengo un estado bajo o un 0. Subimos este código del Arduino y vamos a arrancarlo y vamos a apretar el botón. Como podéis ver me imprime un 1 por pantalla. ¿Por qué? Pues porque tengo input pull up y ahora voy a apretar el botón y veréis como el estado de 1 pasa a ser un 0 o un falso. He apretado el botón y ahí tenemos el estado 0, ahora lo suelto, un 1, un 0, un 1. Y así de fácil leemos una lectura digital. La lectura digital solo puede tener dos valores, 0 o 1, apretado o no apretado, detectado o no detectado en caso de que tengamos un detector. Muy bien, yo creo que con esto ya podemos dejar la lectura digital. Bien, ahora ya podemos pasar a la cosa más interesante, que es la lectura analógica. Recordaos, podemos leer analógicamente con los ADCs que tenemos en el pin A0 a A5. Son 6 entradas analógicas. Estos ADCs o Analog to Digital Converter son ADCs de 10 bits. Recordaos, 10 bits es 2 elevado a 10. En este caso podemos hacer una lectura de 0 a 1024. Así que si tú quieres leer un voltaje que va de 0 a 5 voltios, en verdad estarás leyendo de 0 a 1023 y luego tienes que mapear al nuevo rango que es de 0 a 5 voltios. Vamos a ver un poquito qué es esto del ADC. Pues como podéis aquí ver, tenemos una señal que es analógica, está cambiando en el tiempo, está subiendo y bajando. Lo que está haciendo el ADC es ir uno por uno haciendo una pausa y leyendo ese valor. Y luego lo pasa a digital. Como tenemos 10 bits, en este caso tengo un ejemplo de solo 3 bits, los valores pueden ser 000, 001, 010 y así para adelante. En caso de 10 bits, pues imaginaos que podemos llegar hasta 1024 valores. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Dependiendo del valor que está saliendo en este punto, pues se da un valor digital. Dependiendo de en este punto, otro valor digital. Y así vamos por toda la onda muy rápidamente. Hacemos la lectura analógica, entonces el valor analógico ya pasa a ser en valor digital, en este caso de 0 a 1024. Para utilizar esta lectura, lo que tenemos que hacer es definir el pin como entrada. Normalmente los pines de A0 a A5 ya por defecto están definidos como entrada, pero lo puedes poner para estar seguro. También podemos usar la referencia analógica, en este caso la pongo la de por defecto. Como os acordáis, podemos decir respecto a qué voltaje leemos la entrada. Respecto a, no sé, al pin de ref, respecto al voltaje interno de 1,1 o respecto a la alimentación del Arduino. Esto no es importante, lo vamos a ver un poquito con más detalle de aquí un momento. Entonces lo único que tenemos que hacer es usar la función de analog read y ahí le tenemos que dar en qué pin queremos leer esa lectura analógica. En este caso es A0 y guardamos el valor en esta variable que es entera valor. Entonces imprimimos por pantalla, el valor leído es tanto.
Así de fácil se puede utilizar esta lectura analógica. Muy bien, para ver esto tengo el mismo ejemplo aquí. Como puedes ver, he hecho una variable entera, valor, y la estoy igualando a la lectura analógica en el pin A0. En este caso tengo un potenciómetro conectado en el Arduino en el pin A0. Recordad, esto incluso si tú le aplicas un voltaje de 0 a 5 te va a leer en digital, de 0 a 1024. Entonces lo único que hago es imprimir por pantalla el valor leído y imprimo el valor, la variable valor, que es lo que estoy leyendo. Vamos a ejecutar el monitor serie y como puedes ver, el valor es 0, vamos a incrementar el potenciómetro y como puedes ver el valor analógico está subiendo. Obviamente el valor máximo, vamos a ir al máximo, es 1023, porque no llega a 1024 porque empezamos desde 0. De una forma, si ahora bajo el potenciómetro, pues bajamos el valor digital, analógico. Muy bien, yo creo que es una señal bastante fácil y ahora si queréis leerla de verdad en voltajes, lo que tenéis que hacer es mapear el nuevo valor y eso lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Muy bien, este es prácticamente el mismo ejemplo, leemos un valor float esta vez porque lo vamos a mapear. Entonces el valor float lo igualamos a la lectura analógica, que puede ser de 0 a 1024, pero luego lo que hacemos es multiplicar el valor por 5 dividido a 1023. ¿Por qué? Pues porque el valor máximo del voltaje que acepta el Arduino son los 5 voltios. Y el valor máximo del ADC es 1023. Entonces, cada bit representa 5 partido 1023. En este caso es 0,00488 milivoltios. O bueno, voltios. Serían 4,8 milivoltios. Por eso estamos multiplicando cada valor digital del bit por el valor que representa en el mundo real. En este caso, si ahora subimos este código, en vez de imprimir de 0 a 1024, nos va a imprimir el valor real de 0 a 5 voltios. Ojo, si estamos utilizando otra alimentación para Arduino, no sería 5 voltios. Imagínate que yo este Arduino, en vez de alimentarlo con el USB a 5 voltios, lo estaría alimentando con una batería de 3,7 voltios. El valor máximo de la DC, que es 1024, ya no representa la referencia de 5 voltios, representa la referencia de VCC aplicada, que es 3,7. Entonces en este caso serían 3,7 dividido por 1023 multiplicado por el valor. De todas formas, en este caso estamos con 5 voltios. Voy a abrir el monitor serie y otra vez movemos el potenciómetro. Tenemos 0 voltios, incrementamos y como puedes ver 1 voltio, 1,4, 1, 2, 3 y el 5. Así de fácil hemos pasado de valor digital de 1024 de bits a valor real de los voltios. Solo que con cuidado, dependiendo de la referencia, si es de 5 o 3,3, este valor tendría que ser uno diferente. Para eso veremos ahora un ejemplo que hacemos cuando tenemos que leer un valor superior a los 5 voltios. Recordad, el Arduino como mucho podemos aplicar 5,5, de todas formas el ADC más de 5 voltios no puede leer. Si le aplicas más de 5 voltios no lo detecta y si es más de 5,5 podrías incluso quemar el pin. Así que para eso vamos a utilizar un divisor de voltaje y es de lo que vamos a hablar ahora. Muy bien, aquí tocamos un poquito partes de electrónica, os los voy a explicar por encima porque no es muy importante saberlo, tampoco me voy a meter en las fórmulas de las corrientes, pero os voy a explicar un poquito qué es un divisor de tensión. Tal como dice su nombre, es algo que divide un voltaje. Digamos que el voltaje que yo quiero medir, que es este de aquí, es 12 voltios. Yo sé que el Arduino no va a aceptar 12 voltios, va a quemar la placa, entonces de alguna manera tengo que reducir el voltaje por debajo de 5 voltios para poder leerlo. Entonces para eso utilizamos dos resistencias. Dos resistencias así en serie crean un divisor de voltaje y el punto dividido es el que está en el medio del divisor. No vamos a entrar un poco en corrientes, simplemente saber que unas resistencias en serie, la corriente que pasa por estas es el mismo, porque es el voltaje que aplicamos en las dos resistencias dividido por el valor en serie de las resistencias. Si cambiamos las fórmulas del voltaje que cae en la R1 y el que cae en R2, sacamos que el voltaje de salida, que es el voltaje del punto medio, es igual al valor de la resistencia R2 partido por el valor de la resistencia R1 más R2 y multiplicado por el valor de entrada. En este caso el valor de entrada serían los 12 voltios que yo quiero medir. En mi caso, para dar un ejemplo, R2 será 10K, 10 kiloohmios, y R1 será 20 kiloohmios. Así que aplicando esto en la fórmula nuestra, Vout, quiere decir que el voltaje que nosotros queremos medir, que va a estar conectado al analog 0, será R2, que es 10K, partido R1 más R2, que son 10K más 20K, que son 30K. En este caso sería 10K partido 30K es igual a 0.3333 periódico. Si multiplicamos eso por Vin, que son 12, multiplicado por 12, eso nos da 4 voltios. Y así de fácil hemos bajado el voltaje de 12 a 4. Pero claro, ahora si yo voy a leer este voltaje con mi Arduino, voy a leer de 0 a 4 voltios. Pero en verdad esto es de 0 a 12. Así que lo tendría que multiplicar por el inverso del divisor de voltaje.
porque si algo está multiplicado, para sacar el valor que teníamos antes, lo tenemos que dividir. Entonces vamos a ver este ejemplo del código en el código de Arduino para ver cómo medir voltajes de hasta 12 voltios. Bueno, hasta 12 voltios o más, dependiendo del divisor que tengáis. En este caso he utilizado un divisor con 10K y 20K porque solo quiero medir 12 voltios. Pero si quieres medir 100 voltios, simplemente hace un divisor de voltaje con, por ejemplo, 10K y 100K. Entonces sería 10K partido 10 más 100K, 110. Y será un divisor que es igual a 0.09 multiplicado por 100 voltios, nos daría 9 voltios, que aún es muy alto. Entonces sería un divisor de 10K y 200K, porque 10K partido 210K multiplicado por 100 voltios nos da 4,7 voltios. Entonces, dependiendo del divisor de voltaje, podemos medir el voltaje que queramos. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso de leer el valor real y no los 4 voltios que nos da el divisor de voltaje? Otra vez medimos un valor float, porque vamos a hacer divisiones y con enteros, si hacemos divisiones, perdemos el punto coma. Hacemos un valor que se llama una variable float y la igualamos a la lectura analógica. Recordad que esta lectura me va a dar de 0 a 1024. Entonces, calculamos primero el divisor. Nuestro divisor va a ser 10 dividido 10 más 20, que es la fórmula que hemos visto antes. En este caso era 0.3 periódico. El valor nosotros ahora lo igualamos al mapeo que hemos hecho antes para pasarlo a 5 voltios, que es el valor multiplicado por los 5 voltios, que es el máximo, dividido por 1023, que es el máximo de la DC. Y ahora estaríamos leyendo el valor real que está en el pin analógico, pero no es el valor real que nosotros queremos medir. Para eso tenemos que dividirlo por el valor del divisor. Entonces por eso mismo aquí divido todo el valor que hemos medido de 0 a 5 voltios por el divisor para poder medir de 0 a 12 voltios. Y si imprimo esto por pantalla, ahora sí que voy a llegar hasta 12 voltios. Muy bien, ahora tengo el código subido al Arduino y tengo, como podéis ver, dos cables, uno de tierra conectado, compartiendo tierra con una fuente externa, y el cable rojo conectado al potenciómetro aplicando 12 voltios. Y ahora si ejecutamos el código, el monitor serie, como podéis ver, 0 voltios, pero si incrementamos el potenciómetro podemos llegar hasta 5, 6 y 12 voltios. ¿Por qué? Pues porque he aplicado un divisor de voltaje para leer esta entrada. Muy bien, entonces así de fácil, utilizando el divisor de voltaje podemos medir hasta el voltaje que queramos utilizando los 10 bits. En cuanto más bits tendría una DC, más precisión tiene, porque en este caso serían los 5 voltios, que es el máximo voltaje aceptado por Arduino, partido por los 10 bits, que son 1024. Eso quiere decir que cada bit representa 4,8 milivoltios. Si quieres más precisión, o sea, aún menos, utilizan por ejemplo 16 bits, sería 2 elevado a 16, son 65.000, y ahora 5 partido este valor sí que nos dan 7,6 microvoltios, o sea, la precisión es mucho mayor. Hay unos módulos de ADC que se comunican con el Arduino con comunicación I2C, y esos módulos pues tienen una precisión de 16 bits para la ADC. ¿Cómo nos comunicamos con eso? Pues ahora vamos a la siguiente parte de esta clase, que son los puertos de salida y entrada de comunicación en serie, SPI, I2C y WART. Muy bien, para entender mejor, os explico un poquito cómo va la comunicación I2C, por ejemplo, y qué son como una comunicación en serie. Digamos que yo quiero enviar este byte de aquí. Este byte está compuesto por un 011, 0001. Yo quiero enviar este valor de datos a otro Arduino o a otro módulo. Si lo quiero enviar todo a la vez, debería utilizar 8 cables, cada uno con un bit. Entonces eso me limita, es más velocidad porque lo envío todo de golpe, pero me limita en pines. Tendría que usar 8 cables, conexiones para cada byte. En vez de usarlo en paralelo, hacemos comunicación en serie. Enviamos los bits uno tras el otro. Entonces lo que nos creamos, por ejemplo, para la comunicación I2C, creamos un pulso de reloj y cada pulso de reloj envió el valor del bit ese. Por ejemplo, si es un 0, pues esto es un valor en bajo. Si es un 1, un valor en alto. Otro 1, otro valor en alto. Otro 0, todos estos valores en bajo. Y así, cuando acabamos un byte, enviamos el acknowledge en este caso, que es el, oye, ya hemos acabado de enviar un trama. Y luego pasamos al siguiente byte, otros 8 bits. Entonces así podemos enviar datos y a la misma manera recibir. Lo bueno de I2C es que tú puedes conectar, por ejemplo, tengo un ejemplo aquí para vosotros, es el ADC que os he dicho antes. Este es el ADS 1115, es un ADC de 16 bits y se comunica con el Arduino con un puerto de I2C. Tú puedes conectar esto al Arduino y para adresarte a este módulo le tienes que dar una dirección de esclavo. Cada módulo tiene su dirección. Eso es bueno porque podemos conectar múltiples módulos. Podría conectar esto, otra pantalla por ejemplo que tiene dirección de I2C, un módulo de Bluetooth que tiene dirección de I2C, un montón de módulos como puedes ver aquí. Están todos compartiendo las mismas conexiones de SDA y SSL que son de datos y reloj, pero cada uno tiene su propia dirección de esclavo. Entonces si el Arduino se quiere comunicar con este esclavo, le manda su dirección y luego extrae o envía datos. Si se quiere comunicar con esta pantalla, manda su dirección de esclavo y luego manda o recibe datos de ese módulo, en este caso de una pantalla
no suele recibir datos, pero sí que puede mandar datos. Entonces, sabiendo que es una comunicación en serie, tenemos tres tipos para el Arduino: SPI, UART y el I2C. La más fácil de utilizar es la UART. Aquí tengo un ejemplo. La UART es simplemente el puerto serial que hemos utilizado antes, porque es el puerto que utiliza el USB también. Por eso podemos imprimir por pantalla utilizando este monitor serie de antes. Por ejemplo, este módulo de aquí, que es un sensor de huella, se comunica con una comunicación I2C. El sensor me detecta la huella y envía datos al Arduino a través de comunicación, he dicho I2C, no, UART. Este utiliza comunicación de UART, los pines RX y TX. TX es para recibir datos del esclavo, digamos, del módulo, y RX es para, RX para recibir datos del módulo y TX es para enviar datos al módulo. Así que lo único que tenemos que hacer es conectar el módulo a esos pines TX y RX, que son el pin 0 y 1 del Arduino, arrancar la comunicación y le tenemos que dar a qué velocidad queremos leer. Normalmente, muy básico, porque casi todos los módulos van a 9600 baudios por segundo, pero hay algunos que van a 11.200, otros valores. Si nosotros ahora arrancamos el puerto serial, aquí abajo salen unas cuantas velocidades a que puede ir, desde 300 baudios, que es muy lento, hasta 200.000 baudios o 2 millones de baudios por segundo, que es una velocidad brutal. En este caso podéis perder algún bit, pero bueno, no se recomienda ir a tantas velocidades. Una vez has arrancado esa comunicación, ya puedes, todo lo que está en los pines de UART, que es RX-TX, tú lo puedes leer. Bueno, puedes leer el pin RX y puedes mandar por el pin TX. Para escribir algo en ese puerto utilizamos serial.print, que es lo que hemos usado hasta ahora para enviar datos. Escribimos caracteres. Para escribir lo mismo pero con salto de línea, quiere decir que escribimos una línea de caracteres y saltamos, escribimos print.ln. Para escribir un byte utilizamos serial.write y aquí directamente el valor del byte, que es 20 o lo que sea, un valor de un byte. Y para recibir algo utilizamos serial.read. Hemos visto en las funciones, en la clase de funciones, que también tenemos serial.available para detectar si el serial está disponible. Podemos detectar si es mayor que no sé qué. Si tenemos bits de entrada, hay algunas funciones que se podrían utilizar, pero lo básico para enviar y recibir a través de este puerto son estas funciones. Cuando vamos a utilizar los sensores en la clase 8 y 9, que vamos a utilizar sensores de ADC, de corriente, de un montón de tipos de sensores, bastantes de estos utilizan UART o I2C y vamos a hacer un ejemplo con cada una, así que no os preocupéis. Pero para tener una idea de cómo utilizar estas funciones, pues son estas de aquí. Conectamos RX y TX a nuestro módulo y utilizamos el serial.print o serial.write o el serial.read para poder leer. Ahora vamos a ver un poquito el I2C. Muy bien, para el puerto serial I2C tengo por ejemplo el ADS 1115 de antes y este tiene los pines, como podéis ver, SSL y SDA. Los conectamos a los pines A4 y A5 del Arduino, que es el puerto de I2C, y ya nos podemos comunicar con este módulo. Para comunicar con eso tenemos que importar una librería que se llama wire.h. Esta librería ya viene por defecto con el Arduino, así que no os preocupéis, la tenéis instalada. O vas en incluir librería y la importas, o la escribes tal cual como veis aquí, include wire.h. Una vez incluida ya podemos usar las funciones de esta librería, como por ejemplo wire.begin. Eso quiere decir que arrancamos la comunicación I2C. Aún no le decimos con qué módulo nos vamos a comunicar, simplemente le decimos, oye, los pines A4 y A5 desde ahora para adelante los voy a utilizar como I2C. Datos y reloj. Luego en el void loop, para poder comunicarnos, hemos dicho que tenemos que enviar primero la dirección de esclavo de ese módulo, en este caso 44. Digamos que esa es la dirección de esclavo de este módulo. Podría tener otro módulo o una pantalla o un sensor o lo que sea con otra dirección de esclavo. Si me quiero comunicar con ese, pues le envío otra dirección. En este caso envío 44, que me quiero comunicar con este módulo, y luego le digo wire.write, quiero escribir un byte. En este caso escribo el 00. ¿Por qué? Pues seguramente porque yo me quiero comunicar con el registro 00 de este módulo. Y luego también hago wire.write y escribo el valor. En este caso valor pues es una variable que yo he creado y la quiero guardar en este registro. Y luego hago end transmission y así de fácil he escrito algo. De la misma manera podría usar wire.read para leer datos que me vienen desde el módulo. Así de fácil podemos extraer datos de sensores que utilizan comunicación I2C. Lo que nos falta por ver es un poco la comunicación SPI. Muy bien, igual que el I2C, aquí tengo un módulo que es un módulo de corriente que utiliza señal de SPI y tiene el pin de MOSI y de datos y de reloj. Y para comunicarnos con esto tenemos que importar primero la librería de SPI. No os preocupéis, también esta está incluida en el Arduino, así que simplemente poniendo estas letras o incluyéndola desde incluir librería ya la tenías importada. Luego, usando la SPI.begin, lo mismo, arrancamos la comunicación de SPI. Lo único que luego tenemos que hacer pues son unas configuraciones, como por ejemplo poner el set clock divider, y estos son configuraciones específicas de la comunicación que vamos a utilizar.
Tengo otros módulos de radio que van a otra velocidad, la tendrías que fijar, a otros que necesitan dos pines de chip select porque seguramente tienen dos comunicaciones. Entonces, esas son las configuraciones que le tendrían que poner para la comunicación de SPI, que depende de cada módulo. Tenéis que leer la hoja de datos y en función de cada uno que os dice el fabricante, tenéis que poner una configuración o la otra. Pero sí o sí estoy seguro que necesitáis un chip select, porque en la comunicación SPI no tenemos dirección de esclavo. En vez de enviarle dirección de esclavo, usamos el chip select, o bueno, pin select, o como lo queráis llamar. Es un pin conectado directamente al módulo, y cuando yo lo pongo en alto, quiere decir que me quiero comunicar con ese módulo, y si lo pongo en bajo, es que no me quiero comunicar con ese módulo. De esta forma, si tenemos varios módulos con SPI conectados, simplemente poniendo en alto uno de los pines, le estoy diciendo al módulo, oye, este dato que voy a enviar o recibir viene de ti o va hacia ti. Si pongo en alto otro pin que está conectado a otro módulo, le voy a decir, este dato que quiero escribir va hacia ti. En vez de usar la dirección, pues usamos el chip select. Y luego simplemente con SPI transfer podemos transferir datos y SPI read podemos recibir datos igual que en el otro modo. No os preocupéis, cuando vamos a hacer los ejemplos de módulos en clase 8 y 9 vamos a ver en un ejemplo real cómo utilizar estas comunicaciones. Así que chicos, más o menos esto es lo que tenemos con el Arduino. Podemos escribir escritura digital, lectura digital, escritura analógica y lectura analógica con el ADC de 10 bits y tenemos los puertos de I2C, SPI y WARD. Más o menos con esto nos podemos comunicar con el entorno. Luego, si le añadimos más módulos, pues tenemos más entradas. Por ejemplo, si le añades el ADC pues este tiene 4 ADCs de 16 bits. Incrementas el número de entradas analógicas un poquito más, pero tendrías que sacrificar el puerto I2C para poder comunicarte. De todas formas, esto es más o menos la clase por hoy. Así que ya sabéis cómo utilizar entradas y salidas. Y nos vemos en la siguiente clase.